bienvenidos a este canal de programación industrial. Soy Oscar y hoy les presento un vídeo. Les voy a hablar de esta fantástica herramienta en Sysmac Studios, como son los nombres de espacio. ¿Qué son? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Dónde los podemos encontrar? Y cómo los podemos configurar. Quédate a ver este vídeo. Y además te dejo en la descripción de este vídeo, ya sabéis, toda la información que al respecto, para que vosotros podáis indagar y le deis allí, ¿vale? Y la estrujéis y también podáis probar y empezar a trabajar con estos nombres de espacio, con esta gran herramienta. Bueno, lo importante de esta herramienta es conocer que principalmente el objetivo de ella es la organización. Nos permite agrupar, nos permite anidar todas nuestras entidades a lo largo de nuestro programa. ¿Y qué son las entidades, Oscar? Pues muy bien, las entidades siempre las hemos estado desarrollando y yo creo que ya las conocéis. Unas de ellas son los bloques de función y las funciones. También lo son los tipos de datos, incluidos las estructuras, las uniones y también las enumeraciones. Es decir, este es el ámbito de uso, el ámbito de aplicación de los nombres de espacio con Sysmac Studio. Podríamos aplicarlos esta herramienta en estos casos en concreto. ¿Y qué nos va a permitir, Oscar? ¿Cuál es la diferencia de utilizar esta herramienta o no? Bien, es muy importante porque esta herramienta trabaja con las entidades. Sysmac Studio a nivel interno, estoy seguro de que trabaja con estos objetos que los llama entidades, y por lo tanto, si llamamos a esta aplicación como es los nombres de espacio, lo que nos va a permitir es tratar toda esta información muchísimo más eficiente, mucho más sencilla, y nos va a permitir realizar programaciones, como vamos a ver en nuevos vídeos hablando también de este tema, porque en este vídeo no me va a dar tiempo, como siempre, amigos, a poder explicarlo todo, ¿vale? Vamos a empezar a aplicar los nombres de espacio con los tipos de datos, ¿vale? Es allí donde vamos a encontrar esa herramienta. Bueno, y sin más, vamos a irnos a los tipos de datos. En datos abrimos y vamos a los tipos de datos. Vamos a intentar localizar dónde estaría esta herramienta, porque sabemos ya que conocemos ya cómo hacer. A ver si me permite hacer esto más grande. Bueno, me lo permitirá si despliego este iconcito, ¿vale? Es la ventana, es el manejador, digamos, de los nombres de espacio. Vale, ahora. Y esta ventana de aquí pues viene siendo comúnmente la ventana del área de trabajo que utilizamos para definir nuestras estructuras, uniones y enumeraciones, ¿de acuerdo? Bueno, al pulsar esta tecla, este icono de aquí, hemos abierto el nombre de espacio principal, que se llama root. Y si pinchamos en el icono de, perdón, en el texto, hacemos doble clic con el botón derecho y podemos crear un nombre de espacio secundario. Bueno, vamos a crearlo. Y ahora, teniendo en cuenta que no tenemos ninguna estructura definida, voy a definir la siguiente estructura de prueba. Se llama myMotor. Y voy a crear dos miembros rápidos para este ejemplo. Voy a aprovechar este bool poniendo un state, y a este voy a ponerle rápidamente speed. Esto, amigos, compañeros, es un ejemplo. Bien, y de esta forma he definido esta estructura, pero mirad, podría definir otra estructura, ya lo sabéis. Creamos otro nuevo tipo de datos. Voy a llamarlo voy a ponerlo en plural, ¿vale? Tiene más sentido. Vale, y voy a crear dos miembros también. Vuelvo a aprovechar aquí este campo y en este caso aquí voy a trabajar con esta variable position. Vamos a ponerla de tipo real. Y de esta forma habríamos creado estas dos estructuras simples y sencillas. Vale, si me voy a namespace 1, o sea, si me voy a la parte de root y me voy a las estructuras, habéis visto que no tengo creada ninguna estructura. Realmente las ha copiado en el área de espacio del nombre de espacio de namespace 1.
Esto es importante que veáis lo que ha pasado aquí al crear este nombre de espacio. Ahora le he vinculado estas dos estructuras, de tal forma que puedo crear cualquier tipo de ramificación, diagrama, proceso. Yo os voy a dar una pista. Por ejemplo, yo utilizo lo de los nombres de espacio, esta aplicación, para, por ejemplo, administrar lo que sería el proceso de la información, por ejemplo, de la máquina, o de los procesos independientes de cada máquina. Es una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Podéis hacer muchísimas cosas con la raíz, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver una cosa también que os quería mostrar que es importante. Vamos a hacer doble clic sobre la raíz, sobre esta, y vamos a crear un secundario. Vale, ahora tenemos otro nivel. En este caso se llama namespace. Voy a cambiarle el nombre. Le clico aquí, hago clic y renombro. Y voy a ponerle sub, ¿vale? Para que no se llamen así. De hecho, los nombres de espacio, ¿vale? Tienen que estar bien definidos y no se pueden, ¿vale?, repetir. Así. Vale, ya hemos creado esta estructura secundaria. A ver, que creo que se... Ahora, vale. Este nombre de espacio secundario al namespace 1, ¿vale? Es decir, que este espacio tendría estos dos estructuras. Este espacio no he definido ningún tipo de datos todavía. Es decir, podría definir todos los tipos de datos que se van a dar en concreto para este nombre de espacio. Vale, voy a hacer lo siguiente. Ahora de este quiero hacer otro nuevo... quiero ampliar más la ramificación. Mirad, he creado otra más. Estos son los 3 niveles máximos de anidación que permite esta funcionalidad, ¿vale? Esta herramienta. Y es que si hacemos ahora otra vez... A ver... Bien, sí. Me había asustado, y es que, como estáis viendo, ya no me crea otro índice, ¿vale?, de ramificación, sino que me está creando los ítems, los elementos que pertenecen al subespacio número 1, que lo voy a renombrar, importante, y así. Voy a ponerle 2. Y voy a intentar de nuevo, ¿vale?, a crear otra anidación. Pero creo que no me lo va a creer. O sea, no lo va a crear. Voy a crearlo como... A ver, ahora. Como estáis viendo, ya no me crea otra... Es el máximo, ¿vale?, de anidaciones que permite esta herramienta, ¿vale? Quería que lo vierais para que controléis este árbol. Bueno, a este árbol podríamos añadirle otro namespace y a partir de este crear otro secundario. Voy a renombrarlo, copio y pego, control C, lo que voy a copiar es rápido. Y voy a llamarlo, a este lo voy a llamar, por ejemplo, el número 3. O realmente este le deberíamos de llamar el número 2 y este el número 1, ¿vale? Para tener una organización así un poco... Esto ya te digo que es a modo de ejemplo, amigo. Ahí. Y ahora en cada uno de estos nombres de espacio, en cada uno de ellos habría que ir posicionando, ¿vale?, aquellas estructuras, aquellas uniones y aquellas enumeraciones que queráis vosotros asignar. Si nos vamos a root, también nos aparecerá, si le pinchamos aquí, nos aparecerán los nombres de espacio que hemos creado directamente. Cuando los creamos, evidentemente, nos aparece este listado que nos permite también acceder rápidamente al nombre. Vale, ¿qué más cosas? Borrarlos y poder implementarlos es tan sencillo pues como darle a la tecla, posicionarte sobre alguno de los ítems, ¿vale?, de los nombres de espacio, perdonad con lo de ítems, al final, vale, y presionamos la tecla del, y esto sería una de las opciones, cancelo, ¿vale? Y también hacemos clic derecho y eliminar, ¿vale? Se podrían eliminar y eliminaría evidentemente todos los tipos de datos que se hayan
En este caso, bueno, aquí está el error porque ya sabéis que no se permite ningún tipo de dato, ¿vale? Sin nombre. Vale, y creo que hasta aquí bien. Habríamos creado, por ejemplo, en algún nombre de espacio, alguna aquí, ¿vale? En el número 1 habíamos creado pues estos dos estructuras. Vamos a ir ahora a variables globales. Vamos a definir una variable para poder trabajar y asignar también este tipo nuevo de datos, como son los nombres de espacio. Vamos a las variables globales y voy a crear una nueva variable. Y ahora la voy a llamar prueba. Y luego ya veréis por qué la he llamado en primer lugar prueba. Y es porque evidentemente tenemos que tener definido muy bien cómo vamos a utilizar el tema de los nombres de espacio, ¿vale? Ramificarlo primero todo bien, estructurarlo y luego ya podremos tener seguramente un nombre más apropiado para los tipos, los nombres de espacio que estamos creando para manejar esas entidades. Vale, aquí en tipo de datos, como he creado nombres de espacio y por defecto SysMac Studio le pone esos nombres, voy a poner N y directamente veo que me sale el namespace 1, es decir, siempre nos van a aparecer todos aquellos nombres de espacio que tengan en su contenedor elementos, es decir, que hayamos creado elementos dentro de ese nombre de espacio. En este caso ha detectado que aquí tenemos un elemento, vuelvo a invertir, o sea, vuelvo a poner barra invertida y ahora me salen los dos estructuras que habíamos creado. ¿Habéis visto? Evidentemente para esta variable voy a tener que decidir por alguna de ellas. Como estáis viendo, no me posibilita la forma de poder acceder de la información de las dos estructuras al mismo tiempo a través de esta variable, pero a través de esta variable podemos buscar una palabra muy genérica que pueda especificar que estamos tratando con los tipos de datos que nosotros queremos. Es decir, en este caso son estructuras, pero podrían ser otro tipo de tipos de datos. Imaginaros lo que podemos ahorrar en tiempo, ¿vale? Y en código utilizando este tipo de anidaciones, ¿vale? De agrupaciones. Y bueno, esto sería un ejemplo. Evidentemente tenemos que poner el dato, si no, no nos deja completar la... En este caso me voy a decidir por MyBulbs. Y ahora sí quedaría registrada prueba, ¿vale? Que no tendría, evidentemente habría que buscarle ese nombre, por eso os dejo toda esta información para que también le deis vueltas. Pero creo que está genial la herramienta, ya sabéis, comentármelo, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Me gustaría saber si os gusta o no os gusta. Esto es un pequeñito ejemplo para empezar a asignar nombres de espacio con las estructuras de datos que vamos creando. Luego en nuevos vídeos que voy a subir vamos a seguir definiendo esta fantástica herramienta de SysMac Studio. Y como siempre agradecerles mucho, ¿vale? Que visualicen el vídeo. Arriba de mi cabecita, como siempre, les dejo toda la información para que se suscriban a este canal, para que me den un like. Les recuerdo, amigos, que esto se hace un poco pesado, pero la verdad es que sin su ayuda no voy a poder salir adelante y los colegas que están interesados en aprender SysMac Studio no podrán conectar con este canal. Es una cuestión, compañeros, de apoyo, ¿vale? A los seniors que estamos aquí intentando también día a día crear un espacio con contenidos que creemos que son interesantes para todos los que se introducen en el mundo de la automatización industrial. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.